Bienvenidos y muchas gracias por tomaros el tiempo de estar aquí. Y hoy me gustaría hablaros de la importancia de la teoría polivagal, que esto lo voy a explicar ahora, en el bienestar emocional, físico y mental. Esta teoría polivagal ha sido, bueno, descubierta o desarrollada por muchas personas, pero sobre todo por el doctor Stephen Porges. La razón por que yo caí en esto, o sea, simplemente una pequeña introducción de cómo yo como psicoterapeuta corporal empecé a trabajar con este tipo de métodos, por así decirlo. Yo la primera vez que la teoría polivagal entró en mi vida fue hace unos 5 años, yo estaba asistiendo en Grecia, en el instituto, y uno de los profesores habló del nervio vago, que es de lo que os voy a hablar hoy, y de la teoría polivagal. Y mientras en los últimos años he estado como que estudiando el tema y me he dado cuenta que este es en realidad una de las piezas del puzzle que me faltaba a mi trabajo de psicoterapia corporal. Porque muchas veces, o sea, lo que nosotros hacemos en la terapia es, bueno, trabajar con la sensación de seguridad, ¿verdad? O sea, estamos constantemente en un estado de alerta, que queremos estar en peligro, y ahí pues entra todo el tema de imágenes idealizadas, de creencias, y trabajando con el cliente, pues vamos trabajando en eso y en el grounding, o sea, en el arraigo de sentirse seguro en esta vida. Pero muchas veces he tenido la sensación de que esto era muy a nivel físico. Y aunque en la terapia corporal, los que ya habéis tenido terapia conmigo, sabéis que movemos mucho y hacemos mucho trabajo corporal, ha habido veces que tenía la sensación de que me faltaba una pieza de puzzle. Y creo que la he encontrado, por así decirlo. Así que me gustaría hablar de eso con vosotros hoy. Os voy simplemente a hablar un poco, porque algunos de vosotros no sabéis la diferencia entre la psicología clásica y la corporal. La psicología clásica es la primera escuela vienesa, se le llama la escuela de Sigmund Freud, del psicoanálisis, del análisis profundo, de la terapia comportamental y terapia de conversación, y es un tipo de terapia que solo trabaja con la mente. Y la terapia psicocorporal, voy a cambiar esto aquí, es la terapia que es la segunda escuela vienesa, se le llama, que es la psicoterapia humanística, que es la que trabaja con el cuerpo y la mente. De ahí salieron varias escuelas, la escuela de Adolf Adler y aquí en concreto, con lo que trabajo yo, la escuela de Wilhelm Reich, que fue el primero que sacó la terminología de la somatización de enfermedades, de neurosis, ¿verdad? Entonces, psicología corporal es todo lo que es la bioenergética, la corenergética, el TRE, que es Trauma Release Exercises, son ejercicios para soltar el trauma, que también son ejercicios para soltar el estrés, porque el trauma no es otra cosa que el estrés muy intenso. Somatic Experience, todo esto bajo la psicoterapia corporal. Ok. Para entender todo esto, os voy a hablar primero un poco de la anatomía y las funciones del sistema nervioso autónomo y el nervio vago, ¿vale? ¿De qué va esto de la teoría polivagal del doctor Porges? El doctor Porges descubrió que el sistema nervioso autónomo, que lo voy a cortar ahora siempre con SNA, está organizado jerárquicamente y de acuerdo con la evolución de los mamíferos, ¿de acuerdo? Había un sistema muy antiguo, el primero que se creó a nivel corporal, que nos sigue ayudando a pelear o escapar o a inmovilizarme, y es todos los sistemas relacionados con la sobrevivencia, ¿de acuerdo? Y a razón de que nos fuimos desarrollando como mamíferos y empezamos bueno, a socializarnos, y el tema de estar en manadas y crear un sistema social, familiar y de comunidad donde sobrevivíamos, a medida que esto se estaba desarrollando en los mamíferos, se creaban nuevos circuitos
o sea, circuitos a nivel del sistema central, o sea, nuevos nervios, que promovían el desarrollo de conductas sociales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no tenía que estar luchando o huyendo del león o de los lobos, de lo que sea, en el entorno, pues éramos capaces de socializar con los miembros de nuestra comunidad. ¿De acuerdo? Y el tema de socialización lo vamos a hablar más profundamente hoy. Entonces, como mamíferos, estoy hablando nosotros como mamíferos y todos los mamíferos, necesitamos conectarnos para corregularnos. Este término también lo voy a usar más a menudo hoy, pero la corregulación significa, o sea, la regulación, yo como sistema autónomo, yo puedo regularme a mí misma, mi estado emocional, físico y mental. Esto muchas veces doy el ejemplo de, bueno, un perro que se pelea con otro perro y después de la pelea, o sea, en la pelea ha tenido que subir su nivel de adrenalina, su nivel de cortisona para pelear. Y cuando acaba la pelea, ¿cómo se regula su sistema nervioso y su sistema hormonal? Pues se sacude, ¿verdad? Para volver a un nivel de socialización. Y muchas veces, si no puedo hacerlo solo, los mamíferos se ayudan entre ellos, y es lo que nos pasa cuando tenemos mascotas. Las mascotas nos ayudan a corregularnos, ¿de acuerdo? Y también, lógicamente, otros humanos. Y es así como podemos manejar nuestro nivel de estrés y de acción y de relajación en nuestro sistema. Lo veremos más adelante. Estos dos sistemas son el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema responsable de que yo pueda entrar en reposo y donde en un estado de reposo pues yo puedo desarrollarme, puedo aprender, ¿de acuerdo? O sea, las dificultades, por ejemplo, que tienen niños con déficit de atención o hiperactividad, o niños con autismo o con hipersensibilidad sensorial, por ejemplo, el problema es que no están, el sistema parasimpático no está activado lo suficientemente, ¿de acuerdo? Porque yo solo puedo aprender y desarrollarme sanamente desde un estado de reposo y no de un estado de estrés. Esto lo veremos más tarde. Y después tengo el sistema, esto funciona muy lentamente, de acción, es decir, el sistema nervioso simpático, que es el que entra en acción cuando entro en movimiento, que necesito para trabajar, para activar mi metabolismo y para moverme, ¿de acuerdo? Y lo sano es cuando esto es un sistema que se regula automáticamente. Por la mañana me despierto, tengo que entrar en acción, se activa mi sistema nervioso simpático y por la noche tengo que relajarme para poder dormir bien y se activa mi sistema parasimpático. Aquí veis los diferentes nervios que salen de la columna. La parte de los nervios simpáticos, que son, como decía, responsables para la acción, y la parte del parasimpático, que son los responsables para relajar el sistema. Y como veis, aquí hay un décimo, no sé si veis mi cursor, aquí hay un décimo, el décimo nervio es el nervio vago, y veis a qué organismos, ya veremos más tarde, qué órganos afecta el nervio vago. El nervio vago es el nervio más grande, más largo de todo el sistema nervioso y afecta es el 75% del sistema nervioso parasimpático. Es decir, que tiene un alto efecto en nuestro sistema de relajación, por así decirlo. Bueno, este 75% del parasimpático, aquí lo veis dibujado en amarillo, empieza aquí en las cervicales, baja, pasa por el oído medio, eso tiene mucha importancia, ya lo veremos más tarde, entrecruza la laringe y la faringe, ennerva en los pulmones, el corazón, el estómago, los riñones, el bazo,
el páncreas y en gran cantidad, como ya veis, lo que son los intestinos delgados y gruesos, ¿de acuerdo? Entonces, este nervio produce calma y relajación y mejora, como ya dije, la atención y el aprendizaje. Es decir, si este nervio está activado, estos órganos van a poder trabajar de una forma parasimpática, es decir, relajada. Mi frecuencia cardíaca va a ser baja, o sea, va a ser normal, los bronquios van a estar expandidos para poder coger aire, ¿de acuerdo? Mi sistema digestivo va a poder trabajar bien, porque no tengo el estómago agarrado, sino lo tengo relajado. Y el nervio vago inhibe el sobreexcitamiento del sistema nervioso simpático. También regula y disminuye la respuesta del miedo de la amígdala, ¿de acuerdo? Y está involucrado, como ya veréis, o como ya he dicho, en la comunicación no verbal y en el contacto social. Ok. Aquí veis en amarillo lo que es el nervio vago y cómo está, por ejemplo, muy unido, enervado con los nervios faciales. Aquí en este otro dibujo en gris no se ve tan bien, pero no sé si lo veis, los nervios faciales como bueno, están por toda la cara y el cráneo, ¿verdad? Son los nervios faciales los que determinan nuestra mímica, ¿de acuerdo? Y nuestra mímica está totalmente ligada al sentido de peligro o no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uno de los mamíferos que está especializado en leer las señales corporales, uno de los mamíferos que está especializado en leer las señales corporales de... esperadme que hay gente aquí esperando. Bueno. Son los caballos. Los caballos, hay muchos entrenamientos actualmente con directivos para entrenar lo que es la capacidad de manejar a gente y de guiar a gente. Y un caballo solo te va a regalar su atención y su confianza si tu mímica y tu expresión corporal señaliza que estás en un estado vagal, es decir, que estás en un estado de relajación. Entonces, eso lo toman ellos como seguridad. Si tú estás relajados, tú los puedes guiar a ellos, porque no tienen que estar preocupados si les vas a atacar o no, ¿de acuerdo? Y eso está relacionado mucho con la mímica. Muchas veces yo a mis clientes les hago yo un masaje facial de mucha profundidad, ¿vale? Para relajar estos músculos faciales y el nervio vago, o les enseño cómo hacérselo mutuamente para que puedan hacerlo en casa. Sigamos. Aquí veis otra vez el nervio vago, este nervio en amarillo, y cómo está ligado con otros nervios de la garganta, de la laringe, de los nervios faciales. Y como veis aquí, con el oído medio. Y ahora vamos a ver el efecto o el tema del oído medio. El oído medio, o sea, aquí el oído está compuesto por tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído medio está cubierto, por así decirlo, de músculos y de huesos. Y no sé si lo sabéis o no, pero en general los músculos no trabajan por sí mismos. Los músculos están enervados con nervios que dan un impulso eléctrico y por tanto el nervio se contrae o se relaja. ¿De acuerdo? O sea, los músculos sin nervios no funcionarían. Y el efecto de contracción de los músculos del oído medio es que reducen las frecuencias más altas se amplifican y reducen las frecuencias más bajas. Esto funciona
por el tímpano. El tímpano es como la piel de un tambor, por así decirlo, que si el músculo se tensa el tímpano, y es como cuando estás tocando un tambor, esa piel que está más tensada, las frecuencias son más altas. Y si la piel está menos tensa, los sonidos son más bajos. Y lo que pasa es exactamente ese, que si el oído, los músculos del oído medio están bien entrenados, ¿vale? Es como cuando estás entrenando el tríceps, haciendo pesas, pues si los músculos del oído medio están bien entrenados, van a poder tensar la piel del tímpano, con lo que voy a poder percibir mejor el habla humana y no los sonidos del exterior. ¿Qué quiere decir esto? Os voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando muchos de nosotros tienen el problema, yo esto lo tengo, que por ejemplo cuando estamos en un bar, si el sonido del bar es muy, muy alto, no nos podemos concentrar en la conversación que estamos teniendo con nuestro compañero, ¿vale? Porque nuestro oído, los músculos de nuestro oído medio no están lo suficientemente entrenados para filtrar el sonido del exterior y focalizarme solo en la persona que me está hablando. Entonces, si esa capacidad anatómica no la tengo entrenada, voy a estar constantemente escuchando más los sonidos del exterior. Y eso, a nivel de desarrollo genético y de cuando nos empezamos a desarrollar como mamíferos, nuestro sistema está entrenado a escuchar los oídos del exterior para protegernos, para ver constantemente, hay por ahí un león a punto de comerme y tengo que correr o tengo que luchar o qué es lo que tengo que hacer. Entonces, el oído medio está muy relacionado con el sistema de socialización, es decir, la capacidad de relajarme y poder entrar en conversación con otra persona y filtrar o desfiltrar los sonidos externos. Esto nos pasa, lo podéis notar mucho cuando hay gente muy asustadiza, ¿no?, a los sonidos exteriores, ¿verdad? Cualquier cosa que pasa en el exterior, un silbato, la bobina de un coche, todo esto me pone en sistema de alerta. Y me pone en sistema de alerta exactamente por esto, ¿vale? Espero que lo haya explicado bien. Esto es lo que pasa con el mal funcionamiento, el funcionamiento correcto de los músculos del oído medio, ¿de acuerdo? Entonces, si no funcionan bien, la voz humana es desafilada y escucho más el oído de fondo y ya estoy en mi sistema de huida o ataque, con lo que no me voy a poder relajar, ¿vale? ¿Qué pasa si todo esto, todo el nervio vago o el sistema está constantemente en un nivel de alerta? Bueno, pues ahí a largo plazo, lo vamos a ver más adelante cómo funciona exactamente esto, se pueden crear todo tipo de enfermedades, depresiones, miedos, fobias, neurosis, problemas cardiovasculares, ¿vale? Tensión alta, problemas respiratorios, inflamaciones crónicas, sobrepeso, porque el metabolismo no funciona bien, problemas digestivos, de alergias, disfunciones renales, todo tipo de enfermedades, que como veis están relacionadas a los órganos que están conectados con el nervio vago. Es decir, si el nervio vago no ayuda a esos órganos a calmarse y funcionar como tienen que calmar, y mi sistema está constantemente en estado de alerta, a largo plazo todos estos órganos pueden tener malfunciones, ¿no?, disfunciones. Ok. Voy a hablar del círculo polivagal. Aquí es importante, como os recuerdo, ese sistema sano de acción y reposo que es necesario para cualquier metabolismo, para cualquier funcionamiento sano del cuerpo. Y aquí es importante, y esto es otra vez una terminología del doctor Porges, la terminología de la neurocepción. Y la neurocepción es un proceso natural donde el cuerpo toma la información interna de sus órganos. Ya habéis visto que todos los nervios del cuerpo están relacionados con
todo tipo de órganos. Entonces, el sistema nervioso chequea constantemente las 24 horas del día cómo están mis órganos, ¿están funcionando bien? ¿No están funcionando bien? ¿Cómo estoy? ¿De acuerdo? Y la combinación de mis 7 sentidos, porque no tenemos 5 sentidos, tenemos 7, ¿de acuerdo? Los sentidos que todos conocemos, el tacto, el oído, el olfato, la vista, y que me falta uno más, pero ya lo conocéis, se le suma el sentido, la propiocepción, que es el sentido de la posición corporal, es como un GPS corporal que está en los músculos, en los tendones, en los ligamentos, en las fascias. Entonces, como Delia y Olga estaban contando antes, cuando estábamos esperando a la gente que entraran, si tengo problemas de pisar bien, ¿vale? Porque tengo problemas en los ligamentos del pie, esto va a tener una repercusión al sistema nervioso porque no os podéis relajar. No os podéis relajar en el sentido de que el sistema está constantemente dando la alerta de que ahí el sistema propioceptivo no está funcionando bien, ¿de acuerdo? Y el séptimo sentido es el sistema vestibular, que es un órgano en el oído interno, que es el órgano del equilibrio y el balance. Entonces, tanto la información, el sistema nervioso está constantemente chequeando tanto mis órganos internos como lo que percibo desde el exterior y chequeando si esto es una situación segura o insegura. ¿De acuerdo? Si es segura, me puedo relajar. Si es insegura, tendré que luchar, huir o lo que tenga que hacer. Ahí entraremos ahora más en detalle. Así es como funciona el cuerpo. La percepción, la neurocepción de a lo mejor un peligro. Imaginaros que vuestro sistema properceptivo y vestibular nota que la tierra debajo de vuestros pies, de vuestros pies empieza a temblar, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué hace el sistema? Lo primero que hace el sistema es activa el nervio vago, o sea, estoy hablando de lo que sería sano, como tiene que actuar un sistema sano, activa el sistema de socialización del nervio vago y ve si puede solucionar el problema, pues comunicándose con otra persona y interactuando con otra persona. Y a lo mejor, pues en un ejemplo así, si notas un tembleque debajo de los pies, pues le preguntas a tu compañero qué está pasando. Si por medio de preguntas y de intersocialización no puedes solucionar el problema, o te das cuenta de que lo que está ocurriendo es un terremoto, por ejemplo, ¿vale? Ahí el sistema se va a activar. Y se va a activar, como ya habéis visto, por el sistema nervioso simpático. Entonces, allí la solución, intento buscar una selección en la activación de energía. O salgo corriendo o lucho. ¿De acuerdo? Si todo esto no me sirve de nada, entonces entra el nervio vago dorsal, que es el sistema de inmovilización. Entonces, lo que hace este nervio es inmovilizarme. Está ligado con el cerebro reptiliano y lo que hago es ahorrar mi energía y entrar en parálisis. Esto lo veis muchas veces cuando un gato caza un ratón y el ratón pues parece que está muerto. El gato pierde desinterés en el ratón porque ya lo toca y se ve que no se mueve y después, después de 5 o 10 minutos se ve como el ratón, que todos creíamos que estaba muerto, se reviva y sale corriendo. O sea, que ha utilizado el sistema de inmovilización para sobrepasar el peligro, ¿de acuerdo? Para sobrevivir, porque todos estos son sistemas de sobrevivencia. Entonces vamos a ver cómo funciona esto en detalle. Las reacciones del sistema nervioso, resumo, es crear intimidad y conexión, porque tenemos que sobrevivir como especie y somos animales de manada, ¿de acuerdo? Evitar peligros o sobrevivir y salvarme la vida.
y regula el cuerpo con los sistemas que habíamos visto antes de cardiovasculares, respiratorios, de la tensión muscular y la expresión facial, la voz y la escucha. Ya entraremos más tarde qué es la voz, cómo tiene la voz que ver con esto. ¿Cómo actúa el sistema de socialización? O sea, lo que digo yo, la zona verde, ¿vale? La zona verde, todo está bien. La respiración es relajada, el corazón late con calma, hay hormonas que se liberan para relacionarse, la oxitocina, otro tipo de hormonas, los músculos están relajados. La voz es prosódica. ¿Qué quiere decir una voz prosódica? Y como habíais visto, el nervio vago va rodeando la laringe y la faringe. Una voz prosódica es una voz que es tranquila, que te invita a relacionarte. Es la voz como leemos los cuentos a nuestros niños para que se relajen, ¿verdad? Porque lo que queremos es que se relajen para que duerman. Es una voz así. Esto, como estoy hablando ahora, es una voz prosódica, ¿verdad? Si entro en contacto con una persona con una voz prosódica, voy a poder confiar en ella y ella va a poder confiar en mí y yo me puedo relajar. Si mi voz es así, chillante y llena y tengo todos los músculos aquí fuertes, entonces no me voy a poder relajar. ¿De acuerdo? Es una señal, este tipo de voz y de tensión en toda esta parte es una señal de que mi sistema parasimpático, mi nervio vago, no está activado. ¿Ok? Y el oído, como os decía antes, el oído medio, ¿de acuerdo? La capacidad de tensar ese tímpano. Si estoy en este nivel verde, en esta zona verde, pues bueno, pues puedo contactar con los demás, puedo llevar conversaciones íntimas de relación, puedo confiar y puedo jugar y disfrutar bailando. ¿Por qué digo bailando? Porque y esto lo hacemos mucho, las personas que trabajan conmigo en la psicoterapia corporal lo saben, que el baile es o el movimiento, no solo el movimiento es la forma más rápida de entrar en el cuerpo, ¿vale? Y de mover la energía. En la psicoterapia corporal se trata mucho de la carga y la descarga, ¿de acuerdo? Entonces, bailando con el movimiento, voy a poder entrar en ese sistema de interacción social. Y no sé si lo veis, el círculo este del infinito, que ahí es donde se supone que tengo que estar siempre. No siempre, porque también necesitamos el sistema de activación, el simpático, para hacer cosas en mi vida. Por ejemplo, necesito una ligera activación del nervio simpático si pues quiero establecer límites. En una conversación tengo que decir que no, ¿vale? Para decir que no, o tengo que defenderme a nivel verbal, por ejemplo, porque estoy en una discusión con alguien. Entonces, mi sistema se está activando, pero es una agresión saludable. Igual que cuando quiero tener sexo, pues tengo que tener un poco de nivel de activación, si no, no funciona nada, ¿verdad? No solo para los hombres, sino también para las mujeres. Pero esto es una activación sana, ¿de acuerdo? Entonces, como veis aquí en el círculo infinito, entro un poco en el sistema simpático, lo activo, está ligeramente activado y esto es sano. Y aquí hay una regulación emocional y comportamental, ¿de acuerdo? Puedo decir que no y poner límites y no quedarme en esa agresividad, sino después relajarme, ¿de acuerdo? Esto lo practicamos mucho en la terapia, el no, el poner límites, el ver cómo estoy, el excitar el sistema y después relajarlo, ver las diferencias, todo esto. Entonces, siempre el objetivo es volver a esta zona verde, ¿ves? Y lo mismo hacemos con el sistema de inmovilización, una pequeña activación del vago dorsal, o sea, de este sistema de inmovilidad, es saludable si es sin miedo. Porque cuando quiero relajarme profundamente, como por ejemplo cuando quiero hacer yoga o meditar o intimar, ¿verdad? O sea, el abrazo, cuando estás una persona abrazándote, no está siendo activa y solo puedo, o cuando me están acariciando, solo puedo tomar esas caricias si mi sistema está inmovilizado, ¿de acuerdo? Y tengo que estar inmovilizado para dormir bien. O sea que hay una inmovilidad sana, sin miedo, que necesita el sistema para también llevar una vida saludable. Ok. A esto se le llama el rango dinámico
óptimo del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Cuando hay momentos de excitación y hay momentos de inmovilidad, pero nos mantenemos, es un rango dinámico y sano. Hasta ahora os he enseñado el funcionamiento de un sistema que funciona sanamente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar qué pasa si no funciona sanamente. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay estados de peligro, ¿no?, en nuestras vidas? Antes eran los leones y tenemos que empezar a correr o a defendernos. Ahora el peligro puede suponer una situación, bueno, que me recuerda, por ejemplo, el pasado. ¿Vale? Puede que yo sienta peligro porque la otra persona está haciendo algo donde yo me siento abandonado, por ejemplo. Y eso me recuerda a mí, a mis historias antiguas de la niñez. O estoy perdiendo mi trabajo, ¿de acuerdo? O sea, ya lo que supone para nosotros el peligro hoy en día no es el peligro hace 2000 años, pero la reacción del sistema autónomo es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si cuando entro en caso de peligro, lo que mi sistema, ¿vale? Y en eso todo el mundo es especial, o sea, cada uno tiene una percepción del peligro individual, ¿de acuerdo? Cuando entro más en este nivel amarillo, como estáis viendo aquí, se activa completamente el sistema nervioso simpático. Es decir, la respiración se acelera, cogemos la taquicardia, ¿vale? La tensión muscular, porque claro, ya el sistema se está preparando para luchar o huir, ¿verdad? La actividad intestinal se detiene, los músculos de la cara ya se tensan, ¿vale? Si tengo miedo y tengo que huir o si tengo que luchar, la cara no la voy a tener así de bonita, ¿vale? Estaré con la mandíbula apretada, ¿vale? Haciendo presión, y una de las, esto lo comentaré más tarde, pero una de de los grandes secretos de la relajación es la mandíbula. Si yo hago presión con los dientes, que es la típica expresión, eso lo ves en todos los animales, de te estoy amenazando, lo que hago es apretar el nervio vago, ¿de acuerdo? Y lo que hago es desconectarme del nervio vago, porque en una situación para poder defenderme no puedo socializar. O sea, si te quiero poner claro que voy a luchar contigo, no puedo ser tu amigo, ¿verdad? Entonces todo esto lo vamos a ver en la mímica, en el tono de voz. Ya no voy a tener una voz prosódica, ¿verdad? Voy a tener una voz que te está señalizando, el tono de voz, que mejor no me toques, ¿verdad? O mejor lo que sea, si estoy en el tema de la lucha o estoy en el tema de la huida y a lo mejor mi voz se ablandece mucho y no se escucha casi, ¿verdad? Y el oído medio, como os decía, va a escuchar más los sonidos automáticamente. El oído medio se pone, la percepción se pone al exterior, que es lo que está pasando en el exterior, para tenerme alerta a cómo tengo que funcionar. Y desde aquí, como decía, una interacción social benevolente no es posible. Si creo que me estás atacando, no puedo ser tu amigo, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de lucha o escape. La sumisión es una forma de escape, ¿verdad? Una forma de sobrevivir al peligro. O te puedo amenazar, te puedo agredir, puedo entrar en pelea contigo o lesionarte físicamente, ¿de acuerdo? Así es como lo hacemos para lidiar con el peligro. Entonces, ¿cómo salimos de esta situación peligrosa? O sea, ¿cómo pasamos otra vez de la zona amarilla a la zona verde? Pues co-regulándonos o corregulándonos. ¿Qué significa esto? Que somos victoriosos, por así decirlo, en alejarnos del peligro. Si veo que alguien me va a atacar, a lo mejor no es un león, pero a lo mejor es una persona que no me gusta o lo que sea, pues lo que puedo hacer es desaparecer de esa situación peligrosa, ¿de acuerdo? O desaparezco físicamente o, que nos pasa mucho a nosotros, desaparezco no físicamente, pero lo que hago es disociarme. Entonces físicamente estoy aquí, pero no estoy presente. ¿De acuerdo? Que esto es un poco más la inmovilización como la vamos a ver más tarde. Pero
si consigo escaparme de esa situación o alejarme victoriosamente o superar ese peligro. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, en la terapia? Cuando hay una situación en mi vida que mi sistema la percibe como algo peligroso, ¿de acuerdo? Y todo mi sistema nervioso se activa, entro en las reacciones anatómicas, fisiológicas, típicas de cuando me siento en peligro. Muchas veces en la terapia que hacemos, ver esa situación y ver qué real es, porque todo esto son muchas veces están relacionados con el recuerdo de situaciones que eran peligrosas antes, pero que ahora a lo mejor no las son. Y a lo mejor siguen siendo peligrosas, pero ahora ya como una persona madura ya tengo otro tipo de recursos, ¿de acuerdo? Con lo que puedo pues superar esa reevaluación, hago una reevaluación de la situación, de qué tal peligrosa es de verdad o simplemente me está recordando algo del pasado y cómo puedo resolucionarlo de otra manera. Esto no solo lo hago a nivel mental y de analizar la situación y cómo está y qué es la realidad ahora, sino también lo hago a nivel corporal, que es lo que hacemos en todo tipo de modalidades de psicología corporal. Lo que hacemos es mover esa energía, ¿verdad? Cargarla o descargarla. Si estoy ¿cómo os digo? Si estoy o sea, si mi sistema nervioso simpático está apretado, tengo el botón apretado de la lucha, ¿vale? Pues tendré el sistema cargado, porque estoy acostumbrado de que si hay algo que me tengo que proteger, pues hay gente que son más agresivos que otros, ¿verdad? Entonces están constantemente cargados. Lo que hacemos es descargar el sistema para corregular ese nivel, esas emociones y ese comportamiento. Si tengo un sistema que cuando entra en peligro aprieta el botón de la huida, ¿verdad? Y huida puede ser disociación, ¿ok? Tengo que cargar el sistema para entrar en movimiento, para cargar el sistema, para encontrar una forma de victoriosamente salir de esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Pues si puedo hacerlo solo, estupendo, pero normalmente necesito la ayuda de alguien, una persona empática, que me ayude con la correlación. Puede ser un terapeuta, puede ser un amigo, quien sea, ¿verdad? Y lo que hacemos con todo esto es, con la corregulación, entramos otra vez en el área de dinámica de interacción social, o sea, en esa zona verde. ¿Vale? Entonces, si no hay resolución al peligro, ¿vale? ¿Qué pasa si me quedo en esa lucha o escape? Pues el sistema nota que yo sigo en ese peligro permanente y no tengo sensación de seguridad. Y si no tengo sensación de seguridad, no me voy a poder relajar. Y si no me voy a poder relajar, voy a tener dificultades en regular mi comportamiento y mis emociones. Y esto a largo plazo, ya os puse anterior la lista de enfermedades que pueden salir a razón de eso. Por eso exactamente, porque mi sistema, ese movimiento sano de acción y relajación, no puede acceder a él. Está constantemente percibiendo el peligro. Y claro, ¿qué pasa? Esto es lo que nos pasa, bueno, estos son las bases del trauma en realidad, ¿verdad? Porque a lo mejor pues muchos de nosotros hemos pasado por situaciones en la niñez, que estas situaciones de peligro que nosotros hemos percibido como peligro se repiten una y otra vez y en una secuencia densa, y ahí el sistema se queda en esa zona amarilla y no puede salir de ahí. Y él permanece en un estado de excitación alta simpática y permanece activado todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y con eso, pues, como os decía, y a todo esto lo relacionamos, vamos a pasar a lo que es este es un rango dinámico altamente activado, tengo estrés físico constante, hay muy pocas formas de relajación física y de regeneración, y tengo toda cantidad, como decía, o sea, puede crear toda cantidad de enfermedades físicas y psicológicas. Y esto es un descadenante del trauma, porque si estoy constantemente, si he llevado desde mi niñez eh, mi, mi sistema nervioso simpático constantemente en un sistema de alerta, en un nivel de alerta,
todos mis sentidos, de los que estaba hablando antes, todos los 7 sentidos, van a percibir peligro. Y eso puede ser el peligro en un tono de voz, olores, colores, el comportamiento de una persona, la postura corporal de una persona, algo que me recuerde pensamientos, ideas, van a reactivar esa sensación de peligro, ¿sí? Y voy a quedarme, como ves aquí en el círculo vicioso rojo, voy a quedarme colgado en esto. Entonces, es muy importante encontrar personas de corregulación. ¿Qué pasa? Pasamos a qué pasa si tengo una situación de peligro mortal. Aquí se activa el nervio vago dorsal, no el vagal, sino el ventral, perdón, sino el dorsal. ¿Y qué hace este nervio dorsal? Esta es la inmovilidad, como veíamos antes, pero con miedo, ¿no? No sin miedo, no la sana, sino la insana. Pero aquí lo que hace el sistema es protegerme de todos modos. Es decir, fisiológicamente todo el sistema se va a proteger de una sobrecarga simpática. ¿Y qué es lo que hace? Reducir drásticamente todos los sistemas. La respiración se hace superficial, el ritmo cardíaco baja al mínimo, la sensación de dolor disminuye, o sea, todos nuestros recursos corporales se inmovilizan en realidad y nos quedamos casi muertos, ¿de acuerdo? Para que podamos pasar ese peligro. Os pongo otra vez el ejemplo del ratón. Cuando después de haber corrido y haber huido, si ve que el peligro sigue siendo permanente y todavía tiene el gato detrás, entonces se inmoviliza. No lo hace conscientemente, esto lo hace todo el sistema nervioso, sin que él lo haga conscientemente. Y entonces se inmoviliza, se hace el muerto, por decirlo de una manera, inconscientemente, y para ver si por ahí pasa y se salva. Y cuando ya deja de moverse, para el gato es ininteresante y ya está. Y nosotros hacemos lo mismo. Hay diferentes formas, o sea, si me quedo aquí colgada, por así decirlo, me quedo en el rango dinámico del sistema nervioso desregulado. Y es esta área traumática. Esto a largo plazo puede también, como quedarme colgado en la fase, en el área amarilla, puede llevar a largo plazo a enfermedades graves. Y aquí, sobre todo, a todo lo que es la capacidad cognitiva de tomar decisiones, de la resolución de problemas, una resolución emocional, donde no tengo la capacidad de corregularme, menos todavía que en la fase amarilla, por así decirlo. ¿Y cómo puedo protegerme fisiológicamente? O sea, hay diferentes tipos, como decía yo, de inmovilidad, ¿vale? La tristeza, ese tipo de tristeza donde casi no puedo parar de llorar, es una forma de inmovilización. O sea, no estamos hablando de la tristeza que me siento triste ahora y dentro de 2 horas, pues bueno, el sistema se ha corregulado y todo está bien y más o menos bien y seguimos nuestra vida, sino esa tristeza que nos inmoviliza, que no somos capaces de hacer otra cosa que llorar. Es una señal de que aquí el sistema, el vago dorsal, el sistema de inmovilización está activo. Esta es una forma, voy a ir de menor a mayor, por así decirlo. La próxima escala de inmovilización sería el choque. ¿Tá? Cuando hay algo que me choca y no puedo actuar, ni puedo pensar. Eso lo conocemos todos, que tenemos una situación en nuestra vida donde dejamos de respirar, ¿verdad? Y toda capacidad cognitiva desaparece. El retiro, esa escapada al interior, es también parte de ese sistema de inmovilización. Ese shutdown, o sea, cuando la gente, o sea, la estás hablando y la ves en su interior y no es capaz de conectar. Pues no es capaz de conectar, pero es una inmovilización, esa es una disociación, ¿de acuerdo? Y la forma de inmovilización total, que es el desmayo. Ahí hay un colapso cardiovascular, de desmayo y ya, eso, como el ratón. Estoy muerta y esto pasamos
muchos de nosotros tenemos diferentes, ¿cómo diría yo? Fases de inmovilización, fases de excitación, ¿verdad? Si pasamos de una a otra y podemos corregularnos, es normal, es totalmente normal. El problema es que si nos quedamos colgados en alguno de ellos. Entonces, ¿cómo pasamos de ese estado de inmovilidad o de peligro? Como veis aquí en este lado, tenéis el círculo que ha pasado del verde al amarillo al rojo, y ahí nos hemos atascado, y podemos en nuestras vidas, hay muchos de nosotros que estamos entre el rojo y el amarillo constantemente, y demasiado poco en el verde. Entonces, ¿cómo pasamos otra vez al rango dinámico óptimo? Pues a través, otra vez, de la corregulación. ¿Qué significa eso? Recupero el ritmo saludable a través de el trabajo personal, disolviendo todo, ¿cómo digo yo esto? Las percepciones a nivel corporal, donde yo percibo peligro, ¿vale? Que esto puede ser las expresiones faciales de las personas, el ruido externo, los cambios, ir al trabajo, cambiar de pareja, cambios de relaciones sociales. O sea, todo lo que mi sistema experimente como peligro, tengo que aprender a disolver esas circunstancias de mi vida o aprendiendo a corregularme yo mismo, con ayuda a lo mejor de alguien, y renegociando la experiencia vital. A eso me refiero a que yo tengo a lo mejor una situación actual que me recuerda algo del pasado y donde hago una reevaluación de lo que significa para mí esto ahora, y donde trabajando con el cuerpo y con la mente sea capaz de ver la realidad y de percibirlo de otra manera. Ahora vamos a ver más adelante qué podemos hacer con eso. Los protocolos de Stephen Porges. Stephen Porges, como os dije, era el científico que ha trabajado sobre esta teoría polivagal y lo que os acabo de explicar, de cómo funciona todo esto. Ha desarrollado diferentes métodos de trabajo para activar de una manera sana y de una manera muy suave la activación del nervio vago. Si tenéis preguntas, lo podemos ver más tarde de qué se tratan esos programas. Y simplemente para cerrar el tema, la sanación en una persona se produce cuando en el camino de la corregulación, es cuando aprendo a corregularme y a experimentar una y otra vez las sensaciones de seguridad y conexión en el aquí y en el ahora. Es lo que hacemos en la terapia corporal. Activamos, o sea, entramos en estado de alerta, de peligro, y aprendemos a trabajar, a mover la energía, a cargar o descargar la energía. Esto las personas que trabajan conmigo lo conocen mucho, esto es terminología de cargar el sistema y descargar el sistema, para entrar continuamente, repetitivamente en sensaciones de seguridad y de conexión. Y el cerebro es un órgano plástico. Igual que en el pasado repetitivamente he tenido experiencias negativas, si ahora repetitivamente tengo experiencias positivas, voy a poder cambiar, a esto se le llama neuroplasticidad, voy a poder cambiar la forma que mi cerebro y mis sentidos perciben el exterior para llevar otro tipo de vida. Y desde ahí es donde de verdad se crea el desarrollo personal y el crecimiento personal. Si yo me encuentro en estado de peligro, no puedo crecer, porque mi sistema está está con el botón apretado de luchar o huir. Por mucho que yo quiera intentar ayudar a esa persona y que crezca personalmente, o que se desbloquee, o que aprenda a comportarse de otra manera,
como por ejemplo se hacen las terapias comportamentales de la psicología clásica, ¿verdad? Las terapias comportamentales pues nos ayudan a aprender a comportarme de otra manera, pero no tiene tanto efecto como una terapia corporal, porque el que yo no pueda actuar de otra manera tiene que ver con mi sistema nervioso autónomo y mi sistema simpático y la percepción de peligro que tengo en el exterior. Entonces, tengo que trabajar con ese sistema simpático y no voy a poder aprender otras formas de comportamiento y de corregulación si sigo en un nivel de peligro. Es imposible, de ahí no podemos aprender. El sistema lo único que quiere es protegerse y voy a seguir en los patrones de comportamiento de protección que tenía antes. Por eso tengo que aprender a relajarme y de ahí puedo cambiar mis patrones. Si no me siento seguro, o sea, para resumir todo lo que os acabo de decir, en realidad es una frase: si yo no me siento seguro, no voy a poder cambiar, porque mi sistema ha aprendido a protegerme. Y mientras crea que estoy en alerta y en peligro, no voy a cambiar nada. Entonces, en la terapia y en cualquier tipo de crecimiento y desarrollo personal, la sensación de seguridad es ¿cómo se dice esto? Es algo esencial. Bueno, ¿qué más? Este sistema de compromiso social, las características de las personas que tienen un tono vagal bajo, es decir, donde esta sobreexcitación del sistema simpático, del estrés, está siempre activo, tienen una falta de prosodia, de voz prosódica, seguramente tienen esta parte del pecho y del cuello muy tensa, ¿verdad? Falta de contacto visual, son gente que no pueden mirarte a los ojos, muchas veces se van porque tienen dificultades en conectarse. La expresividad facial, he puesto descortés, pero es más bien, no tienen la expresión facial relajada, ¿de acuerdo? Tienen dificultades en la regulación del estado de comportamiento y estado emocional, son hipervigilantes, ansiosos, distraídos, impulsivos o colapsados. La regulación vagal es comprometida, o sea, esa regulación emocional, problemas con digestión, dificultades de escuchar y de seguir órdenes verbales, porque a lo mejor simplemente esto les pasa mucho a los autistas, que el sistema está demasiado ligado con lo que está pasando al exterior. Entonces no me estoy sintiendo seguro, y si no me siento seguro no te voy a escuchar. A veces retrasos del habla, la sensibilidad, como ya os dije, a los sonidos exteriores, y defensas motoras orales, por ejemplo, conductas de ingestión, rechazo de comidas y todo esto. Entonces, ahí es donde podéis chequear para vosotros cómo vais con vuestro sistema vago. Entonces, vamos a ver finalmente qué cosas podéis hacer para activar, incentivar el nervio vago, es decir, el sistema de relajación. Aquí es muy importante llevar conciencia a las emociones, al movimiento, a la energía y a las vibraciones de tu cuerpo. ¿De acuerdo? Esto es lo que hacemos constantemente en la terapia corporal. Como ya os decía, una de las cosas que se puede hacer son los protocolos del sistema o del método del Dr. Porges. Una de las cosas que puedo hacer, y que puedo hacer solo y en mi casa, es el respirar conscientemente desde el vientre. ¿Por qué desde el vientre? Porque este movimiento del vientre, de sube y baje, está masajeando el nervio vago. No sé si os acordáis de los dibujos, el nervio vago estaba muy entrelazado en todo lo que son los intestinos, y la respiración desde el vientre activa al nervio vagal. Podéis comprobarlo para vosotros si tenéis una respiración llana, es decir, el sistema simpático está demasiado activado, pues vais seguramente a respirar entre 10 y 14 veces por minuto. Y una respiración profunda como señal de relajación suele ser entre 5 y 7 respiraciones por minuto.
Es decir, si queréis practicarlo en casa, esto podéis practicarlo solitos. Os ponéis el despertador o el contador de tiempo y miráis cómo activamente podéis respirar y alargar, sobre todo esto es muy importante, alargar la expiración. O sea, respirar, por ejemplo, 4 veces, aguantar la respiración y respirar 5 veces, expirar 5 veces. Inspirar 4 veces, expirar 6 veces. Y así es como regulamos a través de los pulmones y del vientre el nervio vagal. Pongo aquí la mandíbula suelta, otra vez muy importante, porque si suelto la mandíbula, como el siguiente paso opuesto, la mandíbula está muy ligada a la pelvis. Normalmente cuando contraigo la mandíbula, contraigo la pelvis. Y ya estoy contrayendo mi energía sexual y la energía que necesito a lo mejor para la agresividad. Entonces, soltar la mandíbula significa también soltar la pelvis. Todo tipo de respiraciones siempre con la boca abierta, ¿vale? Y uno de estos puntos es haciendo sonido. Esto lo hacemos mucho, todo tipo de terapia corporal. Motivamos mucho a la gente a que haga sonidos. Los sonidos es muy importante. Todos los animales y los bebés y los niños pequeños hacen sonidos. No se retraen. La expresión de las emociones tiene siempre un sonido, un gemido, un ¿de acuerdo? Hemos desaprendido a conectarnos con nuestro cuerpo por los sonidos, porque hemos escuchado demasiado, niño cállate, niño no hagas ruido, niño compórtate, y esto nos ha ido inhibiendo en nuestro cuerpo. Así que es importante hacer sonidos, y puede ser tatarear, cantar, gemir, ronronear, suspirar, zumbir, todo este tipo, para activar el nervio vago. Peter Lavin, que es el creador de Somatic Experience, que es una rama de la psicoterapia corporal, por así decirlo, hay un ejercicio de Somatic Experience que es el chanting, como lo hacen en el yoga de siempre, hace 3000 años en la tradición hindú, ¿verdad? El chanting es esa capacidad de con la boca abierta hacer el om, y con eso relajo la mandíbula y le estoy dando un masaje en el nervio vago y el oído interno y medio. Y uno de los mejores sonidos para aumentar la vibración aquí es hacer el v, o sea, con la V, no la V latina, no de b, sino de v, y hacer el v. Y si hago esto y encima cierro los ojos y como que aprieto el párpado para adentro y hago voy a notar la vibración, no sé si lo queréis intentar vosotros, voy a notar como la vibración en el cráneo y en esta parte. Y es una forma muy bonita, muy sana y muy simple de activar el nervio vago. Otra cosa que puedes hacer para activar el nervio vago, bueno, recibe trabajos corporales profesionales, la osteopatía, craneosacral, masajes, la acupuntura, masajes faciales, como decía, hay masajes faciales para relajar todo lo que es los nervios faciales y por tanto también el nervio vagal. El trabajo psicoterapia corporal, bioenergética, somatic experience, core energetics, todo esto. Trabajamos con todo esto que ya hemos mencionado a nivel también psicológico y de corregulación. La meditación, el yoga, todo esto son muchos de los ejercicios y las asanas del yoga están hechos para relajar el nervio vago. Todo esto lo que os estoy diciendo ahora son cosas que ya se saben desde la práctica del yoga o de la meditación o del chanting, como es muy antigua. Simplemente os estoy dando ahora la explicación anatómica de cómo funciona eso y por qué nos relaja un yoga, un chanting. Tiene que ver con la relajación, la activación del nervio vago. Tratamientos de frío, yo ¿cuánto hace esto? 3 años, por casualidad, por una persona importante que vino en mi vida, pues
encontré el método de Wim Hof, no sé si lo conocéis. Wim Hof es un holandés que tiene ya unos 70 años y es conocido por su método, ha creado un método de entrenamiento de frío. Ha batido varios récords mundiales de tratamiento de frío, donde creo que su récord está ahora por 2 horas, donde se queda meditando en agua congelada a 0 grados. Ha subido el Mount Everest en bañador sin oxígeno, con botas de escalada, pero lo ha hecho así. Y ¿qué pasa cuando entramos en agua muy fría? Pues lo primero que hacemos es se activa nuestro sistema simpático, ¿verdad? Empezamos a tener taquicardia, nuestro corazón empieza a latir más rápidamente y empezamos a hiperventilar. Entonces, la técnica, explicada así muy cortamente, es cuando entras en ese estado de frío, respirar de una manera muy continua y expirando. O sea, y es increíble, porque yo he estado entrenada por él en este método, el estado de zen que llegas cuando estás ahí, cuando sobrepasas, no tardas ni un minuto en sobrepasar ese estado de excitación simpática. Después entra casi ese sistema de inmovilización, de relajación total. Es increíble. O sea, yo cuando cuento esto se me ponen los pelos de punta. Podéis hacer esto en casa, no tenéis que hacer ningún entrenamiento. Es muy bueno para todo lo que es el sistema inmunológico. Está muy, muy relacionado con todo lo que es la digestión, ¿verdad? Otra vez, el nervio vagal. Y basta si hacéis 2 minutos al día de ducharos con agua fría. ¿De acuerdo? Pero cuando os duchéis con agua fría no hay... no, o sea, dejar que caiga el agua, mantenerse inmovilizado y hacerlo todo por la respiración. También por el vientre, respiración y expirar largamente. Esto os puede ayudar muchísimo y ayuda mucho al tema de corregulación emocional. Bueno, pues todo lo que es jugar, reír, cantar, bailar, todo esto son formas de activar el nervio vago y de socialización. Y hay muchos de vosotros que me conocen por el tema de comunicación con animales, pasar el tiempo con animales. Los animales, nuestras mascotas, suelen ser, no todos, pero suelen ser mamíferos, y los mamíferos tienen una gran capacidad o sea, cuando hablamos de corregulación, no solo puedo corregularme con un humano, me puedo corregular con una mascota. Y todos los que tenemos una mascota sabemos el efecto de calma que tienen en nosotros. Y hay una cosa que yo siempre he sabido y no lo sabía hasta que no estudié este tema del nervio vagal, que el sonido de ronroneo que hacen los gatos, ¿verdad? Ese ronroneo es su capacidad. Los gatos son uno de los pocos animales que tienen una capacidad por el ronroneo de activarse ellos mismos, el nervio vagal, y inducirse ellos mismos ese estado de relajación. Entonces, lo que mejor podéis hacer si tenéis un gato, y que seguramente el gato ya lo hará instintivamente o automáticamente, es poneros el gato o en el pecho o en el plexo solar o en la barriga, porque ese ronroneo os va a activar a vosotros vuestro nervio vagal. Aparte del sistema de corrido energético general que nos ayuda, como otros mamíferos, a relajarnos. Bueno, pues estos son las cosas que podéis hacer para corregularlos. Y que bueno, con todo este tema de confinamiento y estar encerrado, pues creo que para muchos de nosotros ha sido muy difícil. Por exactamente eso, nos ha faltado el sistema de socialización, la activación del nervio vagal, y como ya hemos visto, tiene que ver con ver la mímica de las otras personas. Por suerte tenemos Zoom y podemos vernos, ¿verdad? Pero también el tema de tocar, el tacto, el tema energético, de estar en una habitación con otras personas. Eh, todo esto del tema del confinamiento
creo que es importante que un día acabe y se vuelva a la normalidad por esta razón, por ¿cómo os digo? El problema que vamos a tener todos a nivel social y personal de si ese sistema de socialización donde el nervio vago se activa y donde funciona bien, no lo tenemos por falta de contacto físico, contacto visual y todo esto. Entonces, creo que esto puede crear a largo plazo muchas neurosis y muchos problemas. Así que tener cuidado con esto, y aquí tenéis una lista de cosas que podéis hacer pues, para mantenerlo más o menos activo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que tengáis muchas preguntas. Voy a cambiar al modo de donde os vea a todos y estaré encantadísima de responderos a todas las preguntas. No, mi pregunta era el bruxismo, ¿no? Cuando a veces uno duerme y presiona o chasquea mucho los dientes. El chasquear con los... Ajá. Sí, sí, Y dime. eso afecta al nervio vagal, ¿cierto? Pero muchas veces el bruxismo es una forma de trabajar el estrés que he tenido a nivel diario, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace es no activar, o sea, que el nervio vago no hace relajar al nervio vago, al revés. Pero también es eso, porque el nervio vago no está activado, este sistema mandibular se sobreactiva. Si fuésemos capaces, por ejemplo, con el sistema... No os he hablado de esto porque no quería alargar la charla y a lo mejor hago otra charla, pero hay el sistema, lo que estaba hablando en la charla del sistema del doctor Porges, es un sistema de auriculares que van por conducción aérea, donde trabajan ese tímpano, esa piel de tímpano y los músculos en el oído medio, que os estaba contando, ¿vale? Que lo que hacen es tensar el tímpano, pero también trabaja con conducción ósea, porque como ya habéis visto, el oído medio está rodeado por músculos y por huesos. ¿Vale? Entonces, esa activación, ese trabajo con esos auriculares, lo que hace es activar el nervio vago. Si el nervio vago se activa más a menudo, voy a ¿cómo se dice? Brusquear menos los dientes. ¿Vale? Porque también voy a percibir menos peligro. O sea, esta neurocepción, ¿vale? Esa percepción del cuerpo va en las dos direcciones. No sé si me he podido responder. Sí, te he entendido. Yo, por ejemplo, lo pregunto porque sufro mucho de eso. Ahora me he dado cuenta últimamente que tengo ese problema y tanto será ¿Eres muy que... sensible a los sonidos exteriores, por ejemplo? Sí, bastante sensible. Por ejemplo, cuando tú hacías el ejemplo de que si estás en un bar, ¿no? Con alguien, yo en mi caso me acordé del ejemplo, por ejemplo, cuando yo he salido años atrás, porque en la actualidad ya no salgo, yo podía estar conversando con las amigas, pero yo sí puedo mantener atenta a lo que me dicen, pero siempre estoy atenta a los sonidos externos. O sea, siempre estoy atenta al sonido. Por ejemplo, ahora ¿Y eres capaz en una situación así de verdad relajarte y no, de sentirte bien? no se puede, sí, eso es lo que estoy observando, porque yo siempre estoy atenta, o sea, yo voy a un lugar y siempre estoy atenta a todos los sonidos, siempre hago eso, no sé por qué, ahora entiendo por qué, siempre estoy atenta, o sea, puedo conversar con alguien, pero estoy atenta a todo, siempre estoy en esa fase. Es más, si más tarde que me permiten solamente salir a la puerta de mi casa, estoy ahí y todo afuera es silencio total, yo estoy igual atenta a los sonidos, percibiendo Entonces, todos los sonidos, sí. tu sistema, ya esa activación en la zona amarilla, por decirlo, esa activación del sistema simpático, ya está, aunque a lo mejor afuera no haya nada, ¿verdad? Pero ya no sales no vuelves a esa parte verde, sino que te quedas en la parte amarilla. ¿No? Y como te quedas en la parte amarilla, que es la parte de acción, ¿verdad? De tener que hacer algo para defenderme, es de ahí que viene seguramente el bruxismo. Porque claro, tu sistema no se relaja. Si yo sigo en la parte amarilla, tu sistema no se relaja. Y esa mandíbula sigue trabajando.
¿verdad? Ah, ok, Y así, si tu sistema lograse entrar en la fase verde otra vez, o sea, corregularse, autorregularse, entrar en la fase verde, esto se relajaría. Me quería preguntar un poco cómo funcionaba la terapia con este tipo de, bueno, has dicho lo de los cascos, que cómo funciona, cuánto tiempo, que nos dieras un poco de información sobre eso. A ver, hay diferentes sistemas del doctor Porges. Uno de ellos, que creo que es muy útil y es muy fácil, él ha desarrollado con varios otros médicos de una empresa una almohada, se llama Dream Pads, y que tiene esa conducción aérea y ósea, y la puedes utilizar pues para echarte una siesta o para dormir, y lo que hace es inducir, o sea, activar ese nervio vago, ¿vale? Y puede ayudar muy bien para relajarte. Eso de una forma muy natural, sin tener que hacer terapias ni nada. Y, por ejemplo, se utiliza mucho con niños autistas, porque a los niños autistas muchas veces cuando le quieres poner el casco no te dejan, o sea, son tan hipersensibles que no te dejan poner el casco. Entonces, muchas veces se trabaja con ellos con la almohada, poniéndoles las almohadas por la noche, o mientras están durmiendo, durante 2, 3, 4 semanas, y después son capaces de ponerse los cascos. Entonces, y la terapia de cascos hay de conducción ósea y aérea, hay dos terapias, dos formas de terapia. Una es el SSP, que es el Sound and Safe Protocol. Todo esto lo podéis ver en mi página web. Tengo en mi página web un texto que se llama terapia neurosensorial. Ahí podéis leerlo con tranquilidad, ¿vale? El SSP, Safe and Sound Protocol, del inglés, o sea, el protocolo de seguridad y de Safe and Sound, de seguridad y sonido. Esta es una terapia, por así decirlo, que son 5 días, 5 hasta 8 días máximo, donde puedes escuchar con estos cascos especiales que son de conducción ósea y auditiva. Escuchas un tipo de música, que suele ser música clásica, todo tipo de música, y las frecuencias de la música están manipuladas, por así decirlo, para entrenar ese oído medio, esos músculos del oído medio. Como ya estaban contados, lo que estás haciendo en realidad con esa música es haciendo pesas con el oído medio. O sea, entrenando esa capacidad del oído medio de contraerse y relajarse para que de una forma sana, y no invasiva y totalmente natural, ese músculo se vaya poniendo en forma, para que después, si voy, como decía Elisa, estoy en un bar y tal, para que los ruidos externos no me afecten de tal manera. Y si no me afectan de tal manera, mi sistema se va a sentir más seguro, porque de repente no estoy totalmente, siempre, constantemente, como decía Elisa, en el exterior, porque ahí mantengo el nivel de alerta, sino que me puedo relajar, porque mi oído medio es capaz de filtrar esos sonidos de frecuencia baja. Y los sonidos de frecuencia baja son los leones del exterior. Entonces, mi sistema es una de las formas donde mi sistema se puede empezar a relajar. Eso se hace con el SSP, es 1 hora al día, durante 5 a 8 días y dependiendo de la persona. Entonces, durante la terapia, pues durante esa hora, y si no eres capaz de escucharla esa hora, pues se escucha 2 veces 15 minutos o 2 veces media hora. Eso tenemos que ir viendo cómo va, y en ese espacio pues tenemos que ir viendo cómo va el cuerpo, cómo reacciona el cuerpo. Si, por ejemplo, me pongo la música y a los 5, 10, 15 minutos me entra agresividad, ¿vale? Que esto puede pasar. Esto es una reacción del sistema nervioso, del simpático. Estoy entrando en el nivel amarillo. Entonces tengo que parar la música, volver a encontrar maneras de corregularme para enseñarle al sistema cómo se puede relajar en caso de alerta.
Porque lo que nos ha pasado a muchos de nosotros es que hemos pasado del verde al amarillo y nos hemos quedado colgados en el amarillo. Y acompañando la terapia, por así decirlo, es muy efectivo porque es lo que os decía al principio, es el puzzle que a mí me faltaba, la terapia corporal. Porque yo puedo trabajar con vosotros en cómo descargar el sistema cuando estoy nervioso o cómo cargarlo cuando estoy colapsado, ¿verdad? Cuando estoy cuando mi sistema está en el sistema de inmovilización donde me colapso y no hay energía, lo trabajo con vosotros con diferentes movimientos corporales para cargar el sistema, por ejemplo, para salir, o sea, para desbloquear el sistema. Pero esto es una forma donde puedo ayudar a que la terapia sea más efectiva, de alguna manera, porque ayudo por cosas que yo no puedo hacer en la terapia corporal. O sea, yo no te puedo masajear el nervio, los músculos del nervio interno. O sea, no te puedo meter el dedo o sea, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, es una forma más de activar ese nervio vago y esa corregulación entre el simpático y el parasimpático, entre verde, amarillo y rojo, de una forma muy natural y que acompaña a la terapia corporal y hace que la terapia corporal avance mucho más rápidamente. Porque ya con esa terapia auditiva del Porges, del señor Porges, ya le estoy enseñando a mi sistema que se relaje. Hay otro sistema que es el sistema de Focus System del Dr. Porges, no es el SSP, es el Focus, y trabaja de la misma manera, solo que es una terapia que está más dedicada a ¿cómo digo yo?, al desarrollo de los diferentes sistemas. Por ejemplo, cuando nacemos, lo primero que aprendemos es por ejemplo, la motilidad gruesa, ¿verdad? Después empezamos por la movilidad, el balance. O sea, los niños aprenden primero a gatear, después a andar, después el balance. Y una de las últimas cosas que aprenden es la capacidad cognitiva de habla y, por ejemplo, la motoridad fina. Pero si yo de niño no aprendí bien, no tengo una buena base de motoridad gruesa, voy a tener como adulto un problema en aprender. O sea, muchos de los problemas que tienen los niños hoy en día de déficit de atención, hiperactividad, todo esto está relacionado con el buen funcionamiento del cuerpo, ¿cómo se dice esto?, de los sistemas más básicos. Entonces, este sistema de Focus del Dr. Porges trabaja con todo esto. O sea, es otro sistema de cascos donde la persona está escuchando la música y mientras está escuchando la música, pues estamos, por ejemplo, tirando una pelota. Yo tiro la pelota y me la tiene que coger con la mano izquierda, con la mano derecha, tiene que bajar, o sea, mientras está escuchando la música, está haciendo un movimiento, está activando el sentido de propiocepción, de balance, está activando el sentido de dirección del cuerpo, derecha a izquierda. Después, mientras vas ¿cómo se dice?, desarrollando estos sistemas, después a lo mejor te pongo en una tabla donde tienes que practicar como cuando aprendes el surf, ¿no?, que tienes que mantener el balance, y de ahí pues empezamos a contar en pares, a contar en impares, 18 menos 14, 14 más 26, y todo esto tienes que hacerlo en movimiento. Lo que hace este sistema es mejorar increíblemente, es de verdad, es increíble el efecto que tiene, la neuroplasticidad del cerebro. Solo me siento seguro en mi cuerpo si tengo mis sistemas básicos de motoricidad, de habla, donde están bien desarrollados. Entonces, yo no puedo trabajar a nivel terapéutico con una persona si no se tiene seguro, si es que su cuerpo de verdad no tiene esa seguridad. Si yo tengo el sistema de balance porque he tenido un problema en los pies,
por algo de la niñez o un accidente, o porque no he aprendido a moverme correctamente y todo mi sistema motórico no es correcto, o sea, no está lo suficientemente desarrollado, yo puedo trabajar a nivel cognitivo y terapéutico lo que yo quiera en cuanto a sentirme seguro en esta vida, pero si no lo tengo a nivel básico en el cuerpo, no voy a poder mejorarlo. Sí, vamos a ver. Tengo una amiga que sufre mucho de insomnio. Las cosas técnicas conmigo no va mucho. Y yo ahora, después de que has escuchado, has dicho tantas explicaciones, ¿tú crees que le podría servir para dormir mejor? ¿Para Pues, relajarse mejor? hombre, siempre, no me gusta dar soluciones generales, ¿no? Porque No, esto, ya, insomnio, sí, ¿de qué? O sea, sí. puede ser muy generalizado. Mm, Pero el insomnio es la sí. falta del sistema Nervioso. parasimpático, Ah. de la capacidad que tenemos todos de relajación. Ujú. Entonces, por la razón que sea, ese sistema parasimpático no se está activando, no es capaz de relajarse, si no, se Exacto. dormiría. Eso es. Entonces, ¿por qué no es capaz ese sistema parasimpático de relajarse? Pues, hombre, habría que ver su historia y Ya. dónde viene y de qué está relacionado, pero sí que esto se puede manejar con este tipo de terapia, creo que sí. Bueno, lo digo a todos, entonces acabamos, os agradezco muchísimo toda vuestra presencia, vuestras preguntas, el que hayas tenido tanta capacidad de focusearos durante 2 horas conmigo, y sé que es un tema que no es fácil de entender. Y deciros que quiero entrar a hacer una serie bueno, pues eso, de charlas gratuitas donde voy a ir informando. Por ejemplo, la próxima charla que podría hacer es en cuanto a esa pirámide y el desarrollo a nivel de cómo funciona el niño. Podría también hacer charlas de lo que es la caracterología y cómo se desarrolla la caracterología en una persona según la psicoterapia corporal. O sea, hay diferentes escuelas, ¿verdad? Así que si queréis manteneros conectadas y que os informe cada vez que tengo una charla o un artículo que voy a escribir sobre diferentes temas. Soy, como os decía, trabajo con individuos, en grupos, tengo grupos de proceso y trabajo con parejas. Entonces, de los diferentes temas, pues voy a ir publicando artículos. Entonces, si queréis manteneros informados, mandadme una email y os pongo en el newsletter y de ahí, pues, espero seguiros viendo.